Bueno, mi nombre es Marcelo y estoy aquí en el Museo de la Resistencia, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Esto es Santo Domingo, día 31 de julio del 2014, y he venido aquí a mostrarles lo que el museo expone con referencia a la resistencia que ciertos sectores y ciertos personajes han hecho hacia Trujillo, hacia su régimen y hacia el régimen posterior, que fue el de Balaguer, o a los posteriores, porque básicamente fueron varias presidencias de este tipo. Balaguer, otro hijo putativo de Trujillo. El museo es un laberinto, así voy a ir básicamente mostrando ciertos sectores en el orden que el museo propone, pero son sectores simplemente, explicando en off lo que dice cada pancarta, que son básicamente la base del museo, porque es un museo gráfico, visual. No es casual que la primera lámina que vemos ahí sea la referida al aspecto económico del régimen, que abre el camino de la lucha, que abre el camino del museo. Es evidente que el régimen no difiere de otros latinoamericanos o caribeños, diría no difiere de ninguno, en el sentido de que la fundamentación de la violencia recae específicamente sobre razones económicas. Defender intereses personales o de ciertos sectores a fin del dictador. Eh, Es así que Trujillo, a la hora de su muerte, como dice ahí esa lámina, eh, poseía el 50% de todos los capitales invertidos en la industria, unos 3.000 millones de dólares actuales. También era propietario de la mitad de las mejores tierras cultivables, o sea, el 20% de todas las tierras del país. Ahí vemos que para 1947 crea el Banco Central, cuyo fin primordial fue recoger los dólares circulantes en el país y cambiarlos por pesos dominicanos. Así el banco recoge unos 60 millones de dólares, de los cuales Trujillo personalmente eh, se apropia de 12 millones, aunque con digamos, el pasar del tiempo la mayoría de esos 60 millones terminan en manos de los familiares de Trujillo o del mismo en depósitos fuera del país. Eh, Vemos también que la política de salarios es una política de hambre que se refleja en la naturaleza latifundista del régimen. Eh, Estos ingresos miserables, por ejemplo, dan que en un promedio salarial se encuentre que el obrero de una fábrica ganase $1 al día, por ejemplo, y el del campo, un jornal de unos 25 centavos al día también. O sea, políticas que básicamente favorecían a él mismo, ¿no? Porque era el gran dueño eh, de la República Dominicana. Vemos ahí, bueno, también un plato, el plato que refleja la megalomanía del dictador, es una de las tantas, los tantos objetos que vemos que refleja tal cuestión. Vimos en la pancarta anterior el ascenso vertiginoso que tuvo Trujillo dentro del escalafón militar, que en 10 años aproximadamente llega a ser general de brigada, una suerte de jefe del ejército, que también bueno, facilita de esta forma el golpe de Estado de 1930. Vimos también en un momento medallas. Bueno, eso que vemos ahí eh, son ciertos momentos, ciertas situaciones, personajes a partir de de la invasión americana de 1916, una invasión que según Balaguer genera, es positiva porque genera por un lado gobiernos estables como el de él, ¿no? O como el de Trujillo, y por otra parte, en cierta forma, industrializa el, el país, tecnifica el campo. Para Balaguer, digamos, la agricultura en la República no existía antes de la invasión, ¿no? Bueno, ahí vemos el primer presidente de la Constitución del 24, que es una constitución que en cierta forma obliga a la invasión americana a generarse. Este es un fusil con bayoneta incluida, del tipo usado en la guerra contra los campesinos durante la invasión americana entre 1916 y 1924.
campesinos que pusieron el pecho contra los invasores, y que dicho sea de paso son estos mismos campesinos los que Balaguer en su libro La isla al revés, un libro que él escribe para explicar el fatal destino del país por ser vecinos de Haití, trata de raza primitiva, perezosa, delincuente, enferma. Recordemos a aquel presidente que hemos visto hace un rato, el elegido en 1924, Horacio Vázquez, que tiene esas mismas bases populares. Era un caudillo que participó en el tiranicidio del dictador Ulises Giuró, eh, una figura salida del campo, de la resistencia campesina, protagonista indudable de la lucha contra las injusticias venidas del poder postcolonial del país. Digamos que estas guerrillas fueron liquidadas por la invasión, fueron desarticuladas, desarmadas, y es una de las razones por las cuales le fue tan fácil a Trujillo hacer el golpe de Estado y hacerse con la suma de poder tan fácil. Y bueno, y derrocar obviamente a Horacio Vázquez. Aquí vemos un artículo de La Opinión, un artículo en referencia a la masacre del Perejil, el Corte, como se lo llamó, genocidio instruido por Trujillo el día 2 de octubre, luego de que visitara Dajabón, al norte del país, y comprobara que los acuerdos de límite entre Haití y la República Dominicana no habían conseguido la dominicanización de la zona, un espacio que en lo social y cultural era indiferente a los designios del Estado dominicano. O sea, mayoritariamente bilingüe, pluricultural, de tránsito. Es así que a partir de la noche de ese día y por el término de una semana, mandó al ejército a matar con machete y no con fusil, para no verse incriminado de manera directa, a todo sospechoso de ascendencia haitiana, es decir, haciéndole pronunciar la palabra perejil y ver si le salía esa R gutural afrancesada. Según cifras no confirmadas, los masacrados pudieron llegar a ser 30.000, un número macabramente similar al de los desaparecidos en la dictadura argentina entre el 76 y el 83, la diferencia que aquí se dio en una semana. Ahí vemos la expedición de Luperón de 1949, que fue un intento de sacar a Trujillo del poder vía armada de un grupo de exiliados dominicanos que ya había intentado hacerlo sin éxito 2 años antes, en 1947. Prepararon en Guatemala la acción armada, que consistió en 3 grupos de ataque, uno por avión, y dentro de uno de los cuales iría Juan Bosch, que luego fue presidente de la República en 1963. Pero de aquí que 2 grupos, los primeros 2 que salieron, que partieron de Guatemala, fueron apresados en México, y el tercero fue emboscado y asesinado en la bahía de Luperón por el ejército. En un momento vimos ahí también las relaciones con la Iglesia, que sin sorpresa han sido por lo general de gran anuencia. Sin ir más lejos, el arzobispo Noel respaldó en gran forma la toma de poder de Trujillo en 1930. Bueno, aquí estamos en la sección que concierne los últimos años de la resistencia hacia Trujillo, que fue bastante intensa. Ahora vamos a ver a los panfleteros de Santiago, que es un grupo que se autoproclama Unión de Grupos Independientes, que luego de ser apresado por Trujillo se conoce con el nombre de Panfleteros de Santiago. Fue una resistencia integrada por básicamente estudiantes, profesores chicos que no llegaban a los 15 años de edad, que en 1959, en una de sus intervenciones, repartieron volantes que decían Trujillo es una mierda, y fueron detenidos y llevados a la cárcel de la 40, y la mayoría ejecutados. Fueron asesinados luego de varios días de tortura. Uno, o quizás el mayor representante del grupo, se lo conoce con el nombre de Wenceslao
Grillén Gómez. Óiganlo bien, señores de la creación, imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de julio, sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quintela. Ahí estábamos escuchando uno de los discursos, tal vez el más famoso, de Manuel Aurelio Tabaré Justo, que fue un político, activista, prisionero del régimen, esposo de Minerva Mirabal, asesinada junto a sus dos hermanas una vez que volvían de verlo a Tabaré Justo en la cárcel. Tabaré Justo fue asesinado en diciembre del 63, después que se levantara en armas en las montañas dominicanas, en guerra abierta contra el triunvirato. Bueno, y aquí estamos llegando al final del recorrido del museo. Es un espacio que está dedicado a algunos de los cientos de desaparecidos y asesinados durante las presidencias de Balaguer, en especial durante el periodo que va entre el 66 y el 78. Allí encontramos, por ejemplo, al periodista Orlando Martínez, férreo opositor al gobierno, asesinado en 1975, a Mamá Tingó, que fue una líder campesina en la lucha por la recuperación de tierras en manos de los terratenientes políticos y militares que las habían apropiado durante Trujillo. Ahí también está Maximiliano Gómez, secretario general del Movimiento Popular Dominicano y asesinado en Bruselas en 1971 por la CIA y en contubernio con los servicios secretos dominicanos. Y llegamos al final, con una infaltable cita de José Martí que dice: cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Aunque esta sea la verdad que quede, el silencio. Estas son las placas vacías sin nombre de los desaparecidos que falta todavía por saberse y que muestran cuánto todavía falta. Estas placas están flanqueadas por otra cita, esta vez de Gregorio Luperón, un militar y presidente dominicano del siglo XIX, que dice: una nación no puede verse honrada y respetada sin honrar y respetar a sus héroes. Estos.